El fútbol, conocido como el deporte rey, ha trascendido fronteras y culturas para convertirse en una pasión global que une a personas de todas las edades, razas y estratos sociales. Su importancia va más allá de ser simplemente un juego, es un fenómeno social, cultural y emocional que influye en la identidad de comunidades y naciones. Es por eso que hoy les traigo uno de los videos más extensos del canal, el iceberg del fútbol, y no es para menos, porque hablaremos del deporte rey, en el que sin duda, han pasado gran cantidad de cosas turbias. Sin mucho más que decir, bienvenidos a Historias del Búho, y este es el primer nivel. La frase, mano de Dios, se relaciona con el famoso gol de Diego Maradona durante un partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de Fútbol de 1986. En ese momento, Maradona usó su mano para marcar un gol ilegal, siendo conocido así por él mismo de manera humorística y metafórica, contribuyendo así a su popularidad en el ámbito deportivo. La hazaña Gate ocurrió en mayo de 2006 cuando 10 jugadores del Tottenham se enfermaron antes de un importante partido contra el West Ham por la clasificación a la Champions League. A pesar de solicitar un retraso, la policía no permitió que el partido se jugara más tarde debido a preocupaciones de seguridad. El Tottenham perdió 2-1, perdiendo la oportunidad de clasificar. Aunque pidieron repetir el partido, la Premier League rechazó la solicitud. Los 3 partidos con mayor asistencia en la historia del fútbol son los siguientes: Benfica vs Porto, de la Primeira Liga Portuguesa, en 1987, con un total de 135.000 asistentes. Celtic vs Aberdeen, la final de la Copa de Escocia de 1937, donde asistieron 147.000 personas. Y en primer puesto, el Maracanazo, Brasil vs Uruguay, 1950, donde asistieron 200.000 personas, todo para ver la histórica derrota del equipo local. La mayor goleada de la historia del fútbol sucedió en 2002, cuando el AS Adema se impuso 149-0 ante el SOL Emirne. Pero este partido tiene un motivo, y es que el entrenador del LE Emirne indicó a sus jugadores que se marcaran autogoles durante todo el juego, para protestar por una polémica decisión arbitral del partido anterior, que había perjudicado gravemente a su equipo. La batalla de Nuremberg se refiere al partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2006 entre Portugal y Países Bajos. Fue un encuentro extremadamente agresivo con un récord de 4 tarjetas rojas y 16 amarillas, estableciendo un nuevo récord en torneos FIFA. Hubo numerosas faltas, enfrentamientos y choques entre los jugadores. Portugal ganó 1-0, avanzando en el torneo. FIFAgate, surgido en mayo de 2015, fue un escándalo de corrupción en el fútbol descubierto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y otras autoridades. Reveló un entramado de sobornos y corrupción en la FIFA, implicando ilegalidades en la venta de derechos televisivos y acuerdos comerciales. Resultó en la detención y enjuiciamiento de varios funcionarios de la FIFA y ejecutivos de marketing deportivo. En 1997, el futbolista brasileño Roberto Carlos realizó el gol imposible. Este era un tiro libre de 35 metros sin línea directa a la meta. El disparo esquivó a los jugadores, pero justo antes de irse fuera del campo se enganchó a la izquierda y entró en la red. En el 2010, un grupo de científicos franceses trató de explicar la famosa anotación de brasileño, diciendo que es sumamente improbable que alguien haga algo similar en el futuro. El accidente de Chapecoense fue un trágico suceso que ocurrió el 28 de noviembre de 2016, cuando el equipo de fútbol brasileño Chapecoense estaba en camino a Medellín, Colombia, para disputar la final de la Copa Sudamericana contra el club colombiano Atlético Nacional. El vuelo 2933 de la aerolínea boliviana Lamia, en el que viajaba el equipo, se estrelló en las montañas cercanas a Medellín, causando el fallecimiento de 71 personas a bordo, incluyendo la mayoría de los jugadores, cuerpo técnico y personal del club. Las investigaciones posteriores revelaron que el accidente fue causado por una serie de factores, incluyendo errores humanos y problemas de gestión de la aerolínea. Antes de que Adidas se convirtiera en la diseñadora oficial de los balones de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, una tradicional pelota de cuero marrón, cosida con cordón y con una vejiga en el interior, hizo su debut en Uruguay en 1930. Duró 20 años, y fue en aquel 1950 que los balones evolucionaron y dejaron de tener una vejiga por dentro. El balón Jabulani utilizado en la Copa Mundial de la FIFA 2010 generó controversia debido a su vuelo impredecible en el aire, alta velocidad, cambios en la trayectoria y la dificultad de adaptación por parte de los jugadores y equipos.
Esta controversia llevó a discusiones sobre la importancia de tener balones más predecibles y equitativos en el deporte, y de hecho, en este mundial se vieron gran cantidad de goles espectaculares desde largas distancias. Es imposible agarrarla. Ustedes ven que hay un cambio de frente y la pelota viene haciendo así. Es imposible. Estamos ahora en el nivel 2. Uno de los datos más fuera de contexto que hay, y que no muchos saben, es que corría un 14 de diciembre del año 2000, cuando Leo Messi aceptó su primera oferta para jugar profesionalmente al fútbol. Y la propuesta la firmó en una servilleta, a la edad de 12 años, durante un almuerzo informal en un bar de Barcelona, en España. Diego Maradona llegaba al Mundial de Estados Unidos 1994 con la ilusión de ganar su segundo título mundialista, el que sería el tercero de Argentina en ese entonces. Sin embargo, en el segundo encuentro de aquel Mundial, fue seleccionado para realizar un control antidoping y después de analizarlo, se confirmó que Maradona dio positivo en 5 sustancias prohibidas: efedrina, norefedrina, pseudoefedrina, norpseudoefedrina y metaefedrina. Todo esto desencadenó en una suspensión de 15 meses sin jugar al fútbol y tuvo que abandonar la concentración argentina. Sin duda una de las cosas que más impactan de la Bombonera es su impresionante ambiente, y es que incluso se dice que el estadio no tiembla, sino que late. Este es un hecho que asusta y preocupa a gran cantidad de personas, pero realmente, en más de una ocasión arquitectos y especialistas aclararon que el movimiento en las tribunas es algo normal y saludable para una estructura de las características de la cancha de Boca. Eso sí, para los que no han vivido una experiencia similar, debe ser bastante abrumador. En el fútbol, un gol fantasma se define a una anotación dudosa que no ha sido supervisada por el árbitro del partido. Se llama gol fantasma a 2 tipos de jugadas: aquella en la que el balón entra en la portería totalmente, pero el árbitro no lo ve y no da validez al gol. Y aquella en la que el balón no entra totalmente, pero el árbitro cree que sí y da por válido el gol. A día de hoy es difícil ver goles de este tipo debido a la tecnología ya presente en las mejores ligas del mundo. Sin embargo, se han presentado muchos casos del mismo. También existe la posibilidad de que el balón entre en el arco debido a un agujero exterior de la malla o similar, lo cual de igual forma se considera un gol fantasma. Triángulos amorosos han habido varios en la historia del fútbol, en los que se ven involucrados 2 jugadores y la pareja de alguno de ellos. Por mencionar algunos, tenemos al de en ese entonces portero del Chelsea, Thibaut Courtois, quien se acostó con la novia de su compañero de selección, Kevin De Bruyne, rompiendo así el lazo entre ambos. También se podría hablar sobre el caso de Mauro Icardi y Maxi López. Ambos jugadores se hicieron inseparables en la Sampdoria, pero Icardi inició una relación con Wanda Nara, mujer de su mejor amigo, sin importarle los 2 hijos que tenían. Durante un tiempo, Messi vomitaba continuamente durante los partidos, lo cual encendió las alarmas del Barcelona y de igual forma, de muchos hinchas. Después jugar un amistoso con Argentina en 2014 y volver a España, el delantero de Barcelona reconoció que esto le sucedía bastante. Comí mal durante muchos años, chocolates, gaseosas, de todo, eso era lo que me hacía vomitar durante los partidos. Ahora me cuido más, como pescado, carne, ensaladas, como de todo, pero ordenado y bien. Dijo Messi. En el año 2009, un brujo español conocido como Pepe fue contratado con el fin de acabar con la carrera de Cristiano Ronaldo. La causante de esto fue una compañera sentimental del jugador, que se sintió traicionada por algún acto desconocido. El supuesto brujo, que hacía uso de un muñeco vudú, reivindica incluso causó la lesión que tuvo Cristiano en el tobillo de aquel año. Todo para posteriormente declarar: la mujer me contrató para acabar con la carrera de Cristiano Ronaldo y lo hago. Es mi trabajo, no tengo nada personal contra él, pero llegaré hasta el final. Como ya todos ustedes saben, parece que ni la magia pudo cambiar el destino. La tarjeta blanca es de los hechos más extraños que se han visto en un partido. Con esta se reconoce las acciones positivas de cualquier actor en el terreno de juego. La primera vez que se mostró fue el 21 de enero de 2023, en el partido del Benfica contra el Sporting de Portugal femenino en la Copa de Portugal, cuando los sanitarios de ambos conjuntos no dudaron en acudir a ayudar a una persona que entró en un estado de emergencia, y tras estabilizarla, recibieron esa cartulina blanca. El estadio no dudó en ovacionar a las asistencias médicas tras recibir ese honor.
La Superliga Europea fue un proyecto de una competición de fútbol exclusiva a clubes europeos de alto nivel. Estos clubes, en su mayoría grandes equipos de Inglaterra, España, Italia y otros países, anunciaron planes para formar una liga separada y exclusiva. La Superliga Europea generó una gran controversia y oposición tanto por parte de los aficionados al fútbol como de las organizaciones deportivas, diciendo que amenazaba con desequilibrar la estructura competitiva del fútbol europeo y dañar la integridad de las competiciones nacionales e internacionales existentes. Debido a la intensa presión y la oposición generalizada, la mayoría de los clubes fundadores comenzaron a retirarse, desmoronando así el proyecto. Las apuestas ilegales en el fútbol han emergido como una preocupación creciente, tejiendo una red clandestina que amenaza la integridad del deporte más popular del mundo. Entre los casos conocidos y recientes está el de Sandro Tonali. El talentoso futbolista italiano enfrenta una inhabilitación de 10 meses de la competición de fútbol por su involucramiento en apuestas ilegales, siendo efectiva desde el 27 de octubre de 2023. La sanción impuesta por la Federación Italiana de Fútbol incluye 18 meses de penalización, con la posibilidad de reducirse a 10 meses si participa en un plan terapéutico, con 16 compromisos. Este incidente se suma a otros casos notorios, como el del jugador del Brentford, Ivan Toney, quien en mayo de 2023 recibió una sanción de 8 meses y una multa de 55.000 euros por haber apostado en sí mismo en más de 260 ocasiones. Hemos bajado al nivel 3. En el Mundial de Alemania 2006, durante el partido entre Croacia y Australia, el árbitro protagonizó un hecho insólito al amonestar 3 veces al jugador croata, Josip Šimunić. Aunque la segunda tarjeta amarilla no resultó en una expulsión inmediata, la confusión se hizo evidente en los minutos finales cuando Šimunić finalmente recibió la tarjeta roja. El partido terminó 2-2, clasificando a Australia a la siguiente ronda y eliminando a Croacia. Somos los mismos. El Kasi Flava es un estilo de juego peculiar originado en Sudáfrica. Se caracteriza por movimientos extravagantes y malabarismos con la pelota en canchas polvorientas. Este fenómeno, viralizado en las redes sociales, ha ganado popularidad en Sudáfrica, siendo admirado por muchos. Sin embargo, para algunos, este estilo es visto como algo poco productivo y como una falta de respeto hacia el rival. Existe una teoría sobre el destacado futbolista brasileño Neymar. El mencionado anteriormente tiene la tradición de ausentarse en los partidos que coinciden con el cumpleaños de su hermana, Rafaela, el 11 de marzo, una práctica que inició en 2015 durante su etapa en el Barcelona. Vale la pena señalar que una semana antes de la celebración familiar, Neymar suele sumarse a los festivos carnavales de Río de Janeiro, incluso participando en las festividades en muletas en algunas ocasiones, como lo hizo en su propio crucero anunciado hace muy poco tiempo. Desde 1962, los seguidores del Benfica viven bajo la sombra de una teórica maldición pronunciada por el exentrenador, Bela Gutmann. Después de llevar al equipo a 2 títulos consecutivos de la Champions League, Gutmann fue despedido debido a disputas económicas y profetizó que el Benfica no ganaría más la Copa de Europa sin él. Los 61 años transcurridos desde esa declaración han visto al equipo enfrentarse a la adversidad en competiciones europeas, sin lograr alzar otro título. A pesar de éxitos en categorías juveniles, la maldición persiste para el equipo principal, marcando una serie de frustraciones notables en 5 finales de la Copa de Europa y 3 de la Europa League. Aunque Colombia era la sede designada para la realización de la Copa América 2001, diversos inconvenientes de seguridad dentro del país pusieron en vilo la realización del certamen, y provocaron que 2 selecciones nacionales fueran sustituidas. Poco antes de comenzar la Copa, la selección de Argentina se negó a participar de la misma, debido a amenazas a miembros de la comitiva. Brasil, por su parte, no envió a Ronaldo, Ronaldinho, ni sus otras figuras por miedo a que les pasase algo. Y por otro lado, Colombia terminó aprovechando esto y quedando campeón, ganando todos los partidos que jugaron. Mucho se ha hablado desde ese momento, y se ha dicho que existieron diferentes amenazas a varios dirigentes y jugadores, ya que la única opción viable era que el país anfitrión se coronara como campeón.
El caso Benzema Balbuena involucra un intento de extorsión a Mathieu Balbuena por un video íntimo en 2015, donde Karim Benzema fue acusado de complicidad y de instigar el chantaje, ya que le dijo a un amigo cercano suyo que recibiría bastante dinero por ese video. En 2021, un tribunal francés eximió a Benzema de los cargos, alegando posibles irregularidades en las tácticas policiales. La absolución permitió a Karim regresar a la selección nacional de fútbol después de casi 6 años de suspensión. El caso generó gran atención mediática y tuvo un impacto significativo en las carreras de ambos jugadores y en el equipo nacional francés. El partido de fútbol más largo de la historia ocurrió el 30 de marzo de 1946 entre Stockport County y Doncaster Rovers en un partido de la tercera división de Inglaterra. Duró notables 3 horas y 23 minutos, ya que tras empates 2-2 en tiempo reglamentario y tiempo extra, la regla del gol gana se aplicó. Finalmente el partido se suspendió por la oscuridad y a través de un sorteo con moneda, Doncaster Rovers ganó el derecho de organizar un segundo partido, ganando cómodamente 4-0. Poco después, la regla del gol gana se eliminó, dando paso a los penales. En pleno duelo del Mundial Italia 1990, Gary Lineker, destacado goleador de Inglaterra, vivió un inesperado percance, defecó en el campo de juego durante el encuentro contra Irlanda. Sintiéndose mal al descanso, intentó una entrada, se estiró demasiado, y para su horror, tuvo aquel incidente incómodo. Afortunadamente, la lluvia le permitió solucionar la situación. Posteriormente, anotó el único gol inglés en el empate 1-1. Lineker confesó que esta experiencia fue la más embarazosa de su vida, describiendo la escena de limpieza como un perro frotándose contra el suelo. En la final de la Copa del Mundo de 1998, Ronaldo, la estrella brasileña, fue sorprendentemente excluido del once titular contra Francia, generando especulaciones sobre su estado de salud. Aunque oficialmente se afirmó que estaba en condiciones de jugar, se reveló más tarde que Ronaldo había sufrido convulsiones la noche anterior a la final. Brasil perdió 3-0, y la controversia en torno a la participación de Ronaldo en el partido ha perdurado, convirtiéndose en un momento trágico y misterioso en la historia de las finales de la Copa del Mundo, ya que no se sabe qué fue lo que realmente le sucedió. En el minuto 91 del partido de ida entre The Strongest y Defensor Sporting en los octavos de final de la Copa Libertadores, ocurrió un suceso peculiar que ha desconcertado a muchos. En la transmisión televisiva, se observó una oscura silueta moviéndose rápidamente por las gradas de izquierda a derecha. Aunque atravesó frente a los espectadores, ninguno reaccionó, como si no hubieran percibido su presencia. La figura, casi transparente en cámara lenta, ha llevado a especulaciones de que podría tratarse de un fantasma, alimentando aún más la misteriosa reputación del estadio Hernando Siles. En un partido de la Premier League en 2003, el Sunderland vivió un momento insólito al anotar 3 autogoles en apenas 7 minutos frente al Charlton Athletic. Stephen Wright y Michael Proctor por partida doble fueron los protagonistas de estos desafortunados autogoles, llevando al equipo a una derrota por 3-1. Este incidente se destaca como uno de los eventos más extraordinarios y poco comunes en la historia del fútbol, destacando la rareza de 3 autogoles en un corto lapso de tiempo en un encuentro de alto nivel. Llegamos al nivel 4. La madre biológica de Cristiano Ronaldo Jr. continúa siendo anónima y las especulaciones en torno a su identidad persisten. En el pasado, informes sugirieron que Ronaldo acordó pagar una suma considerable para mantener en secreto la identidad de la madre y permitir que él y su familia se hicieran cargo del niño. Ronaldo ha expresado su intención de revelar la verdad cuando considere que sea el momento adecuado, destacando su compromiso de ser honesto con su hijo sobre su origen. El Calciopoli es un infame escándalo en el fútbol italiano. Se desató en 2006 cuando se reveló que directivos de clubes como Juventus, Milan, Lazio y Fiorentina influían en la designación de árbitros para favorecer a sus equipos. La investigación involucró a altos funcionarios del fútbol italiano y llevó a duras sanciones, ya que Juventus fue degradado y despojado de títulos, mientras que Milan, Lazio y Fiorentina también sufrieron penalizaciones como reducción de puntos. El escándalo dejó una marca indeleble en la Serie A y llevó a cambios regulatorios. El partido entre Argentina y Perú en la Copa Mundial de la FIFA de 1978 ha quedado marcado por la contundente victoria argentina por 6-0, que les permitió avanzar a la final en su propio país. La polémica surge debido a las especulaciones y sospechas de un posible arreglo entre ambas selecciones para asegurar la clasificación de Argentina.
La teoría de un supuesto acuerdo ha persistido a lo largo de los años, alimentada por el contexto político de la dictadura militar en Argentina en ese momento. Aunque no existe evidencia concluyente que respalde estas teorías, la controversia ha dejado una sombra sobre ese encuentro. Argentina ganó la final contra los Países Bajos y se consagró campeona del mundo gracias a eso. Carlos Enrique Raposo, también conocido como el Kaiser, formó parte de prestigiosos clubes brasileños como Botafogo, Fluminense y Flamengo durante su carrera futbolística. Sin embargo, a pesar de su presencia en el mundo del fútbol durante 13 años, el Kaiser nunca jugó un solo minuto como profesional, siendo apodado como el futbolista de farsa. Este peculiar personaje resultó ser un estafador profesional que, mediante su carisma y la amistad con figuras destacadas, logró engañar a los equipos en los que estuvo, ocultando su capacidad limitada con lesiones falsas, cambios frecuentes de equipo y otras artimañas. La desgracia de Gijón se refiere a un polémico partido de la Copa del Mundo de la FIFA de 1982 entre Alemania Occidental y Austria. En este encuentro, ambos equipos fueron acusados de pactar un resultado que beneficiaba a ambos y eliminaba a Argelia del torneo. A pesar de un gol temprano de Alemania, el resto del partido careció de intensidad competitiva, lo que generó críticas y llevó a cambios en el formato del torneo para evitar acuerdos entre equipos. En 1994, el equipo de fútbol Quilmes buscaba el ascenso y algunos dirigentes acudieron a una misteriosa mujer llamada Dora, una supuesta bruja, para obtener ayuda. Tras una serie de eventos que incluyeron un incumplimiento de pago y una agresión a un jugador rival, el equipo cayó en una serie de derrotas, lo que llevó a la creencia de una maldición de Dora. Durante casi una década, Quilmes luchó por ascender, enfrentándose a finales perdidas y momentos traumáticos. En el 2003, después de la intervención de un hincha que visitó la tumba de Dora, el equipo finalmente rompió la supuesta maldición y logró el ansiado ascenso. Aunque la historia fusiona eventos reales con elementos míticos, la leyenda de la bruja Dora aún sigue en la memoria de los fanáticos de Quilmes. En un épico enfrentamiento, los clubes de la Liga del Noreste de Inglaterra, Washington y Bedlington, hicieron historia con una tanda de penales sin precedentes que requirió 54 intentos y estableció un nuevo récord mundial. Washington emergió victorioso con un ajustado 25-24 en una fría noche inglesa. Estos equipos compiten en la 10ª división de la pirámide del fútbol inglés, por lo que solo 40 personas fueron testigos de este hito deportivo. Corría el Mundial de 1994, Andrés Escobar, un defensor colombiano, tuvo un momento realmente amargo. En un partido contra Estados Unidos, anotó un autogol que contribuyó a la eliminación de Colombia del torneo. Pero lo más desgarrador llegó después. Apenas 10 días más tarde, de regreso en su país, fue ejecutado. La razón detrás de esta tragedia se vincula con la vergüenza nacional y pérdidas en apuestas relacionadas con el rendimiento del equipo. Este oscuro episodio en el país colombiano resalta cómo la presión extrema en el fútbol puede tener consecuencias desgarradoras, dejando una marca triste en la historia del deporte y de un país. En 2016, surgió una teoría en el ámbito futbolístico que afirmaba que Lionel Messi ejercía influencia en la selección argentina, específicamente en la elección de entrenadores. Se sugería que Messi tenía la capacidad de poner y quitar técnicos y jugadores en la albiceleste. Además, se insinuó que esta supuesta influencia también afectaba la posibilidad de que alguien dirigiera a la selección. A pesar de la controversia generada por estas afirmaciones, no se han presentado pruebas concretas que respalden la teoría de que Messi tiene un papel directo en las decisiones de la Asociación del Fútbol Argentino. En 2014, el diario AS informó que Diego Maradona admitió en una entrevista haber jugado un partido de fútbol con Pablo Escobar en la cárcel La Catedral, en Medellín. Supuestamente, Maradona recibió una invitación en 1991 para un amistoso en un lugar lujoso, que resultó ser la prisión del criminal colombiano. Aunque inicialmente lo reconoció, 5 años después, Maradona negó la historia, jurando por su madre. En el partido, que sorprendentemente se llevó a cabo en una cárcel, Maradona elogió el lujo del lugar y compartió anécdotas sobre la amabilidad de Escobar, a quien no reconoció en ese momento. El Mundial de Fútbol de 1986 en Colombia fue inicialmente un hito, siendo el primer país sudamericano en ser sede del torneo. Sin embargo, los problemas de inflación y desigualdad en el país dificultaron el inicio de los trabajos necesarios en materia de estadios e infraestructura, sumándole el gran nivel de inseguridad que se presentaba en el momento.
Esto y otros desafíos llevaron a la reubicación del torneo a México, que organizó un sumamente exitoso mundial, pero en definitiva, la pérdida de la sede fue un golpe significativo para Colombia. Y finalizamos con el nivel 5. Al Mundial de Suecia 58 se le conoce como el Mundial que nunca se celebró. Según se explica en un documental llamado Conspiración 58, todo fue una conspiración de la CIA y de la FIFA, en connivencia con el gobierno sueco, para realizar un experimento sobre la efectividad de la propaganda televisada, para luego poder llevar a cabo pruebas similares de cara a la Guerra Fría contra el bloque soviético. Este mundial tiene metrajes con muy poca calidad e incluso hay partidos que nunca se transmitieron, lo que le da la fuerza a la teoría, pero no era hasta el final del documental cuando se revelaba la verdad. Todo lo que se acaba de ver es un falso documental, una obra de ficción con aspecto de realidad. La maldición del Estadio Corregidora, ubicado en México, se atribuye a la creencia de que el estadio fue construido sobre un panteón, según las palabras del directivo Jesús Galindo Zárate en 2007. Se dice que esta supuesta maldición ha afectado a equipos que juegan en ese estadio, llevándolos al descenso y en algunos casos, a la desaparición o cambio de dueño. Aunque la historia no ha sido confirmada oficialmente, la popularidad de la leyenda ha crecido debido a los problemas y descensos de los equipos locales. En 2022, el Querétaro se vio involucrado en un conflicto violento entre supuestos aficionados, lo que resultó en la prohibición de la entrada de hinchas al estadio durante un año y la necesidad de la directiva de vender el equipo en ese periodo. En un insólito suceso durante un partido de fútbol en 1998, el equipo Benachadi, de República del Congo, sufrió el fallecimiento repentino de 11 jugadores debido a un rayo, mientras el equipo visitante salió ileso. En medio de la guerra civil en el país, el incidente generó especulaciones de brujería, alimentadas por acusaciones locales y creencias supersticiosas. Aunque la Federación de Fútbol atribuyó los fallecimientos a tapones metálicos en los zapatos de los jugadores, algunos consideraron esta explicación como una forma de encubrir prácticas sobrenaturales en el fútbol africano. Hace 69 años, un partido de fútbol en Florencia se detuvo abruptamente cuando múltiples objetos voladores no identificados fueron avistados sobre el estadio Artemio Franchi. Durante el encuentro entre Fiorentina y Pistoiese, unos 10.000 fanáticos y los propios jugadores observaron sorprendidos luces brillantes en el cielo, descritas como huevos. La suspensión del partido se debió a la atención concentrada en los ovnis. Testigos, incluidos jugadores y fanáticos, sostienen firmemente que estos fenómenos eran de origen extraterrestre. Además, informes posteriores mencionaron una sustancia pegajosa, denominada cabello de ángel, cayendo del cielo, agregando más misterio al evento, que sería denominado ovnicalcio. Durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, se alega que el gobierno destinó fondos considerables para construir el Estadio Monumental, hogar del club Colo-Colo. Este respaldo financiero, parte de la estrategia de Pinochet para usar el fútbol como medio de distracción y control social, generó una relación polémica entre el régimen y el club. Colo-Colo se convirtió en un símbolo de la dictadura, recibiendo apoyo político y financiero, y se dice que Pinochet influyó en la gestión del club, dejando una huella controvertida en la historia del fútbol chileno. La tragedia de la Puerta 12 ocurrió el 23 de junio de 1968 en el Estadio Monumental de Argentina tras un superclásico. En el fatídico suceso del Estadio Monumental, durante la avalancha, los aficionados que descendían desde la tribuna Centenario se vieron envueltos en una estampida cuando llegaron a la última escalera. En un intento por escapar, aquellos en la parte delantera se dirigieron hacia la salida, pero se encontraron con una puerta obstruida. Hasta hoy, la situación exacta y la causa de esta tragedia continúan siendo inciertas. El hecho resultó en la peor tragedia de estadios en la historia argentina, con 71 personas fallecidas. 2 directivos inicialmente enfrentaron cargos de negligencia, pero fueron absueltos en apelación, y el caso fue archivado un año después. Un 24 de mayo de 1964 en el Estadio Nacional de Lima, la tragedia alcanzó su punto álgido con una estampida mortal. La decisión del árbitro de anular un gol provocó la ira de los aficionados peruanos, desencadenando disturbios que llevaron a una violenta confrontación en las gradas. La respuesta desmedida de la policía, que arrojó gases lacrimógenos, generó pánico entre la multitud. En medio del caos, las puertas de la tribuna norte fueron cerradas por la policía, impidiendo la salida y resultando en una estampida en la que cientos de personas intentaron huir. Esta tragedia dejó un saldo oficial de 328 fallecidos, y la culpa se atribuyó a la gestión policial, que lanzó bombas lacrimógenas sin anticipar las consecuencias nefastas. Ya descubrieron.
En 2002 en Colombia saltó una polémica muy fuera de lo normal. Un video para adultos fue grabado en la cancha del Estadio Pascual Guerrero, reconocido recinto deportivo del país. Pese a que en el escenario deportivo los actores no protagonizan escenas explícitas, la parte inicial de la trama se desarrolla allí, cuando las tres actrices, que se hacen pasar por hinchas, realizan ejercicios de estiramiento. Alexandre Villaplane, una vez ídolo del fútbol francés, vivió una transformación impactante de héroe a villano en tan solo una década. Nacido en 1905 en Argelia, se destacó como centrocampista, siendo el primer internacional francés de origen norteafricano. Su carrera brillante incluyó el liderazgo en la selección nacional en la Copa Mundial de 1930. Sin embargo, su vida dio un giro oscuro cuando, después de problemas con apuestas y acusaciones de amaño de partidos, se unió a la Gestapo nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Convertido en un criminal, lideró atrocidades contra judíos y partisanos. Capturado en 1944, fue ejecutado por alta traición y responsabilidad en crímenes salvajes. Sándor Kocsis fue un legendario futbolista húngaro conocido como el Cabeza de Oro, por su destacada habilidad en el juego aéreo. Sande se quitaría la vida un 22 de julio de 1979, a los 49 años, en Barcelona, España. Su retiro del Barcelona en 1968 fue emotivo, pero años después, hospitalizado por problemas estomacales, su fallecimiento llegó de forma trágica al lanzarse por una ventana. Las circunstancias que lo llevaron a tomar esa decisión no están completamente claras y no se ha proporcionado una explicación definitiva. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias si llegaron hasta acá y espero hayan disfrutado del video. Recuerden que pueden seguirme en Instagram, donde pueden hablar conmigo y ver adelantos y casos que no puedo subir en esta plataforma. Esto fue Historias del Búho y espero terminen de pasar un muy